Gracias a todas las personas que se están conectando en nombre de la ICF Capítulo Venezuela. Soy Carolina Rojas, presidente de la Junta Directiva del Capítulo ICF Venezuela, honrada, agradecida por esta oportunidad que vamos a compartir hoy hablando de lo que es la respiración empresarial de la mano de un coach miembro de ICF, Wilfrido Guerra, psicólogo clínico, coach profesional, que nos va a estar hablando de este maravilloso tema en el área organizacional. Bienvenido, Wilfredo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por este momento que estamos compartiendo este tema tan interesante que es denominado la respiración empresarial. Quiero decirles de dónde nace este tema, ¿no? Es un tema que a medida que ha pasado el tiempo, que he estado en diferentes empresas, he estado inmerso como asesor, como coach, las personas cuando salen de una reunión empresarial hacen esto. No puedo comprender. Y eso lo observaba continuamente y no estaba siendo consciente. Estaba siendo consciente de lo que estaba sucediendo dentro de las empresas. Y un día logré sentarme luego de una conferencia que estaba dictando en Bogotá y me di cuenta de que las personas salían a un espacio abierto y empezaban a respirar, estaban como más tranquilos y más contentos y hacían así como nosotros muchas veces decimos en Venezuela, sentimos como un fresquito. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Y después de este año, después de que sucedió eso, este año empecé a indagar un poco y a trabajar esa respiración empresarial. Porque muchas veces pensamos de que la respiración empresarial solamente es el oxígeno que le debemos dar a la empresa. Y es el oxígeno que le debemos aportar a cada uno de los colaboradores, que son el recurso y el motor principal de todas las empresas. Y más en este momento que nosotros estamos viviendo, que es un momento donde las personas necesitan tener una reinvención. Y por eso es que esa respiración empresarial nace de justamente tener un proceso de reinvención empresarial, un proceso de reinvención personal y un proceso de reinvención empresarial. Quiero compartir con ustedes esta pequeña presentación que habla sobre esa reinvención y esa respiración empresarial. Comúnmente cuando estamos en este proceso de que necesitamos reinventarnos, yo lo clasifiqué en dos. La primera es la respiración empresarial que tenemos en el siglo XX y la respiración empresarial que tenemos en el siglo XXI. Hemos roto paradigmas en este siglo XXI. Hemos hecho posible muchas cosas que hemos determinado. Anteriormente, en el siglo XX, teníamos que decir, tienes que hacer algo. El liderazgo era una imposición. En ese momento, ya cuando pasamos al siglo XXI, empezamos a decir, ¿quieres hacer? Ya el liderazgo deja de ser una imposición y empieza a ser una elección. Allí el profesional empieza a generar un proceso de interiorización. Ya dejamos de ser un poco de imposición y empezamos a ser líderes de nuestro principio personal y profesional. En todo este caminar de experiencias, recuerdo que cuando tuve mi titularidad, ¿no?, de coach, no me sentía todavía capacitado para ser un coach. Le hacía muchas preguntas poderosas y empecé a tener un proceso de reflexión. Realmente estoy 100% capacitado como para poder ser un coach, como para poder empoderarme. Y me di cuenta de que nosotros siempre estamos en un proceso de reflexión y un proceso de desarrollo. Y esta respiración empresarial tiende a ello. En todos estos momentos que he estado con diferentes empresas, he notado de que cuando estamos en reunión, las personas se agarran la cabeza,
se cruzan de brazos, tienen un lenguaje corporal, un lenguaje analógico que expresan diferentes situaciones bajo el observador. Y justamente luego salen de la sala de conferencia, hacen este movimiento y vuelven a entrar. Eso siempre lo estoy observando cuando hay una gran tensión dentro de las empresas, una gran tensión dentro de una reunión empresarial. Estamos en una sociedad de inmediatez. Estamos en una sociedad que quiere resultados inmediatos. Yo necesito producción, necesito una respuesta inmediata. Olvídate de los procesos, olvídate de todos esos procesos empresariales. Yo necesito que inmediatamente me busquen una solución. Necesito resultados rápidos. ¿Por qué? ¿Para qué? Empezamos a hacer un conjunto de preguntas que realmente esos procesos empresariales hacen que el colaborador se quede sin oxígeno. Porque empezamos a trabajar de una manera muy acelerada. Y siempre digo esto porque es un contexto de investigación, más que un contexto de lo que se pueda escuchar. Cuando hacemos las cosas de manera rápida, con presión, los resultados que podemos obtener ante un proceso o ante una solicitud pueden estar llenos de errores. Y eso es delicado dentro de un proceso de la respiración empresarial. Las empresas en este momento, yo quise tocar este tema, porque muchas veces ese proceso de la respiración empresarial es también darle oxígeno a la empresa, y también ese oxígeno para que la empresa lo pueda tener, el colaborador debe tener también la capacidad de oxigenarse, la capacidad de poder reinventarse. Por eso es que hoy en día ese contexto del liderazgo es muy importante, porque ese contexto de liderazgo entra dentro de una autenticidad del ser. Y acá me detengo un poco, porque muchas veces vamos con la empresa y vamos a capacitar, y muchas veces somos muy generales al momento de capacitar. Y no interiorizamos realmente en lo que el colaborador necesita. ¿Cuáles son sus skills? ¿Cuáles son sus competencias que realmente necesita él abordar? ¿O cuáles son sus competencias que necesita desarrollar? Eso es muy importante porque el oxígeno es vital dentro de las empresas. Y cuando es vital de las empresas, y cuando nosotros conocemos que la empresa necesita respirar, es porque el colaborador también necesita oxigenarse, necesita respirar. Y es un proceso de liderazgo. Y ese proceso de liderazgo, ese proceso de meternos dentro de las empresas, viene dado a esto. Me gusta mucho esta imagen, me encanta, porque así lo sentimos. Queremos llegar a un punto de reflexión, a un punto donde queremos estar en una presencia plena. Nos olvidamos de nuestro vivir, de la presencia plena, de lo que nosotros necesitamos establecer. Y muchas veces nos sentimos de esta manera. Empezamos a meditar, pero existen muchos elementos distractores. Esos elementos distractores hacen que nosotros no nos enfoquemos. No nos enfoquemos en lo que realmente deseamos hacer y lo que realmente queremos hacer. Cuando nosotros decimos, tengo que hacer, nuestro cerebro lo interpreta como una imposición. Pero cuando nosotros decimos, quiero hacer, nuestro cerebro lo interpreta con pasión, con algo que deseas desarrollar. Existen muchos elementos distractores. He logrado tener muchos coaches o clientes que son gerentes de empresas y dueños de empresas. Las estadísticas han indicado a nivel de experiencia profesional de que uno de los principales elementos distractores es el celular o también denominado el móvil. Es el elemento principal de distracción, la pantalla del móvil. Es increíble, dice Bosch, realmente siempre tengo mi celular en la mano. Estudios estadísticos han indicado que nosotros hemos tomado el celular más de 3.500 veces al día. Es increíble. Y justamente cuando empezamos a analizar este contexto, el coachee, el gerente me dice, Alfredo, realmente necesito y requiero respirar. Necesito sentirme bien. Necesito enfocarme en el desarrollo de mi empresa.
Y empezamos con un conjunto de preguntas poderosas. Empezamos como este muñeco, dice, bueno, yo quiero, aunque tenemos grandes elementos distractores. Elementos distractores que hacen que nosotros no nos enfoquemos y no nos desarrollemos. Por eso es que en este mundo de la respiración empresarial toco dos temas importantes, dos puntos muy importantes. La identificación personal y la identificación profesional. Hemos partido ese proceso de identificación. ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? Muchas veces los gerentes de empresas, los CEOs de empresas, los directores, no le preguntan a sus empleados qué quieres, qué necesitas, cómo puedo ayudarte. Ese proceso de liderazgo se pierde. Por lo tanto, el personal, el colaborador que hoy en día se denomina, se siente ahogado. Se siente ahogado porque está presionado en dar un resultado. Y llega un punto en donde se embota y la identificación personal hace que justamente se elimine por completo esa identificación profesional. Y por eso es que grandes autores, cito en este momento a un gran motivador que se llama Víctor Hugo, que dice que ya la actitud no solamente suma, sino que multiplica. Nuestra actitud es importante en esto. Muchas veces en esos procesos de identificación son geniales, porque cuando logras identificar no solamente cuáles son las variables de incidencia, sino que también logras identificarte a nivel personal, qué es lo que realmente deseas obtener y qué es lo que realmente deseas tener. Empieza una identificación profesional. Esa identificación profesional muchas veces, y en este momento, una sociedad de rapidez, una sociedad de inmediatez, una sociedad que necesitamos resultados, la perdemos. Perdemos el enfoque. Y perdemos justamente ese tono. Como decimos en la música, nos desafinamos. Y cuando desafinamos, tenemos que empezar, tomar una pausa, agarrar el instrumento y empezarlo a afinar. Por eso es que es tan importante la identificación y la identificación personal, y esa identificación profesional está basada en la autenticidad. ¿La autenticidad es qué? La autenticidad personal, una autenticidad profesional y la autenticidad del ser. Dejo la autenticidad del ser por una sola razón científica y por una sola razón de contextualización. Muchas veces no tenemos una autenticidad personal y una autenticidad profesional justamente cuando empezamos a obtener una autenticidad del ser. Empezamos a interiorizar. Los grandes filósofos, como Aristóteles, Platón, siempre contextualizaban el ser como un proceso científico y como un proceso de creación y de movilidad de nuestra alma. Y justamente, ellos decían que cuando tú no encuentras tu ser, tú te sientes ahogado, te sientes clastrado en un proceso mental y en un proceso sobre todo actitudinal. Por ello, cuando logramos tener esa autenticidad, quiere decir que somos originales. La autenticidad personal, cuando logramos interiorizarla y empezamos a pensar qué es lo que necesito, cómo lo necesito, para qué lo necesito, empezamos a obtener respuestas bajo una autenticidad profesional. Empezamos ya en nuestro trabajo a decir, ok, yo tengo mis valores a nivel personal, esto es lo que yo necesito, es lo que quiero. Ahora, como profesional, ¿a dónde quiero orientar? ¿Qué le puedo aportar a la empresa? ¿Qué puede la empresa aportar? ¿Hacia dónde voy? Y luego entran esas grandes preguntas poderosas dentro de la autenticidad personal. Y la autenticidad profesional, me encanta la autenticidad del ser. Dentro de la filosofía del ser, empiezas a sentirte, a observarte y a escucharte. Empiezas a respirar. Empiezas a sentir la respiración profunda. Por ello es que muchas veces en esta sociedad de la inmediatez, muchas veces dejamos de pensar, de sentir, de observar y de escuchar el presente. Dejamos de tener esa presencia plena porque hay muchos elementos distractores que hacen que nosotros no nos enfoquemos y perdamos por completo esa oxigenación cerebral, esa oxigenación motivacional, esa oxigenación de ser libre.
El liderazgo dentro de la autenticidad personal es importante porque justamente da las bases fundamentales para que tú puedas ser un líder profesional. La base del conocimiento, la opción plena de tomar decisiones. Y ahí empiezas a tener un proceso perdón, de autenticidad plena de lo que necesitas tener, de tu ser. Hay una gran frase que dice, hace un tiempo la leí y se me quedó en la mente, y decía, nacemos originales y morimos propios. Y realmente me ha quedado plasmada, porque realmente queremos ser auténticos y muchas veces somos copias de lo que nosotros no queremos ser. Estamos en un proceso interno, es un proceso de reflexión, es un proceso de autenticidad y es un proceso de identificación. Por ello, acá, ¿cuáles son esas fases de la respiración empresarial? Yo las quise determinar de esta manera porque muchas veces dentro de un contexto personal, dentro de un contexto profesional, nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando empecé a estudiar filosofía en la universidad, uno de mis profesores me preguntó, Wilfredo, ¿por qué quieres estudiar filosofía? Y le dije, porque quiero saber la ontología del ser. Y su respuesta fue la siguiente, wow, Wilfredo, excelente respuesta. Aunque la filosofía es la madre de todas las ciencias, tal vez eso, ¿no? Y es el asombro del conocimiento, y yo sí, totalmente de acuerdo. Cuando yo salí de la conversación virtual, porque fue una conversación virtual con mi profesor, empecé a respirar y empecé a sentirme bien. Empecé a tener conciencia de lo importante que era estudiar esta carrera. Recuerdo que a medida que iba estudiando, estaba notando que todo ese contexto del conocimiento provenía de una autenticidad personal. Necesitaba entrar en el proceso del conocimiento. Y justamente las empresas necesitan también tener conocimiento, necesitan tener un contexto lleno de motivación. La motivación, el liderazgo, forman parte de dar ese oxígeno a las empresas. Hay empresas que les hace falta motivación, hay empresas que les hace felicidad, hay empresas que les hace falta entrar en un contexto del conocimiento. Hace aproximadamente unos 3, 4 meses estuve atendiendo a una empresa y el gerente me dice, Wilfredo, tengo una pregunta. Y yo digo, claro, con todo gusto usted me puede hacer todas las preguntas que usted necesite. Te quiero hacer una gran pregunta. Tengo miedo. Y el miedo es porque, ¿qué crees tú de que yo capacite a todas las personas y se vayan? Y hasta el día. Y el Señor se quedó observando. Yo le dije, excelente, buena pregunta. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué tiene miedo de que sus colaboradores se vayan? Me respondió, porque realmente noto que mis empleados, no dijo colaboradores, sino mis empleados están desmotivados. La siguiente pregunta que le hice fue, ¿cuál es el propósito principal de la falta de motivación de sus empleados? Y su respuesta fue, soy yo. Wow. Justamente es una respuesta muy poderosa y empezamos. Y dije, vamos a empezar a motivar a todos los líderes de la empresa. Es increíble porque cuando empezamos a motivar a todos los líderes de la empresa, el lenguaje analógico, el lenguaje corporal de los gerentes, de los supervisores, de los coordinadores era espectacular. Así, wow. Y salían, y wow, o sea, yo decía, es espectacular, o sea, están respirando, están
oxigenando su cuerpo, están oxigenando sus neuronas, están oxigenando su motivación, su alma, su espíritu. Era genial, me encantaba. Yo decía, wow, súper. Eso era la actitud. Necesitábamos líderes con actitud. Hemos perdido la actitud. A veces, cuando me toca, ¿no? Entrevistar a personas, siempre lo que hacemos que nos contraten es un trabajo de vida. ¿Qué es lo que nos mantiene dentro de la empresa? La actitud. La actitud ya no suma, ya debemos multiplicar con actitud positiva. Esa actitud que hace que movamos, que hace que la empresa se reinvente, que hace de que los jefes, los gerentes, los líderes de la organización sepan cómo identificar esas competencias tan valiosas que el colaborador tiene. Y aquí justamente vienen estas fases de la respiración empresarial. Justamente dentro de estas fases de la respiración empresarial tenemos algo importantísimo. Uno, respirar y escuchar. Respira y escucha. ¿Cuántas veces dejamos de escuchar? ¿Y cómo? Nuestro cuerpo nos habla. ¿Bien? Nuestro cuerpo nos dice nuestras dolencias. Un gran profesor que tuve, que cuando hablábamos de las empresas, empezábamos a pensar, decía, uy, me gusta esa tos. Me gusta esa tos. ¿Por qué? Porque justamente él decía que esa tos era dentro de la programación lingüística algo que necesitaba sacar. ¿Cuántas veces tú, como profesional, te has escuchado? ¿Cuántas veces has escuchado tus pensamientos? Como gerente, como líder, como director, como coordinador, como. ¿Cuántas veces esos pensamientos son importantes para ti? O le tomas realmente la gran importancia. Escuchar tus palabras. Escucha cómo hablas. Escucha tu dicción. Escucha tu pronunciación. Escucha. Y muchas veces, recuerdo una charla, una reunión que tuve con unos gerentes, la reunión era muy negativa. Wilfredo, pero si hacemos esto, realmente el resultado va a ser este, y no nos funciona, y el presupuesto no nos alcanza, y el presupuesto, gastos, gastos y gastos. Y realmente dije, si ustedes logran escucharse, gastos significa algo negativo, inversión significa algo positivo. Ustedes están invirtiendo para obtener un resultado positivo. Equipo, ¿cuál es el mayor enemigo que ustedes en este momento tienen? Y un gerente dijo, puso su cara muy seria y dijo, en mi caso, Boaz, mi suegra. El otro gerente dijo, en mi caso, todos, porque todos acá no quieren hacer nada, todos. Y así sucesivamente, pero respuesta tras respuesta. Ninguna respuesta fue positiva. Yo le dije a aquel gerente, bueno, realmente no sé si su suegra sea un aspecto negativo o no, aunque debemos revisar. Muchas veces, dentro de estos procesos de coaching, dentro de estos procesos de escuchar, hay que saber interpretar nuestros antecedentes. ¿Qué antecedentes tenemos? ¿De dónde nacen? ¿Cuál es la raíz principal? ¿Por qué dejas de escuchar? Las palabras son poderosas, muy poderosas. Por ello, los pensamientos aún más, y las palabras aún más. ¿Qué sucede con esto? Uno de los gerentes me dijo, Wilfredo, realmente, ¿cuál es la respuesta a tu pregunta? Y mi pregunta o mi respuesta fue la siguiente. ¿Para qué necesitas saber la respuesta? ¿De cuál es el enemigo número uno? Y él me responde, Wilfredo, porque necesito conocerlo. Y mi respuesta fue muy simple. El principal enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Equipo, la condición y la respuesta analógica del comportamiento y del lenguaje no verbal del gerente fue, ¡wow! No lo sabía. Me acordé de mi profesor de filosofía donde él dice que cuando tú tienes un conocimiento, eso te asombra. Por eso que la filosofía es el asombro del conocimiento. Y dije, me encantó. Lo hice. ¡Wow! Y la respiración.
logró respirar. Y luego que terminó la reunión, pasó algo espectacular. O fue a donde yo estaba, me invitó a su oficina y me dijo gracias. Y me dijo gracias por qué. Gracias por llevarme a algo que había olvidado. Olvidé escuchar. Y allí es donde está el tercer punto, escucha tu ser. Ese escuchar tu ser es comunicarte contigo mismo, es saber como persona y como profesional lo que quieres obtener y lo que quieres sentir. Respira. Cuando escuches una respuesta ante una pregunta, empieza el ser a generar un conjunto de preguntas con respuestas hermosas. Por eso es que al escucharte, el ser, inicia el proceso de reflexión y de identificación. Empiezas a identificar, empiezas a obtener un proceso de indagación, empiezas dentro de un proceso personal a un proceso profesional. Por ello, para nosotros poder, dentro de un proceso empresarial, ser grandes profesionales, debemos tener un proceso de ser personal. Eso es muy importante, eso es lo que nosotros denominamos como la ontología del ser, dentro de la filosofía de la ontología y dentro del coaching como la ontología del ser, que es algo muy importante en el proceso cognitivo conductual en el proceso de tener la adaptación de la identificación por medio del ser. Eso es genial. Dice que la primera fase, respira, escúchate, siente, ¿verdad? Ahora, vamos a la segunda, respirar y sentirte, respira y siente. Esa parte me encanta, porque estamos tocando tres elementos muy importantes. Hemos olvidado sonreír. Dentro de las empresas, dejamos de sonreír, dejamos de oxigenarnos. Estamos 100% serios, poco serios. En las reuniones empresariales, gerenciales, en los kick-offs, estamos todavía esperando una respuesta. ¿Dónde está la sonrisa personal? ¿Dónde está esa sonrisa profesional? Esa sonrisa personal que es parte de tu actitud, parte de tu conducta, parte de lo que es, parte de lo que es tu ser. Muchas veces, a través de nuestras experiencias, a través de un proceso que dejamos de sentir, nuestra sonrisa se opaca. Hace un tiempo, coloqué en mi estado de WhatsApp, mi Instagram, un video de un hombre que se mete en el metro, se introduce en el metro con una tabla y empieza a sonreír, pero a carcajadas. Y todo el mundo, la primera reacción de la persona fue de extrañeza, ¿sí? ¿Qué le pasa? Pero la sonrisa de la persona era tan agradable, era tan continua que todo el mundo empezó a sonreír. ¿Cuántas veces hemos dejado de sonreír? Nos olvidamos de sonreír. Hace un tiempo, en una entrevista que le hice a Ciano Ríos, un gran enemigo de la inteligencia emocional, en España, en Cataluña, le hice una gran pregunta. En todo este proceso de pandemia, ¿qué es lo que las personas han deseado? Y me dijo dos cosas, Wilfredo. La primera, abrazarse, y lo segundo, sonreír. ¡Wow! No puede ser. Increíble, ¿no? O sea, es la sonrisa empresarial, esa sonrisa personal lo que nos induce. He quedado sorprendido cuando muchas veces llegamos a una empresa y la persona está sonriendo y dice, buenos días, ¿cómo se sienten? ¡Wow! Y las personas, estoy bien, súper bien, me siento fenomenal. Hay personas que dicen, bueno, ahí más o menos, ahí vamos, poco a poco. Y al día siguiente, vuelves y llegas, hola, buenos días, ¿cómo se sienten? Todo el mundo, chévere! Y esa persona que te respondió así como medio ánimo, te va a decir, bien, a tercer día y así sucesivamente vamos a tener un hábito de sonrisa, un hábito de respiración empresarial, un hábito de actitud empresarial, y esa persona te va a decir, wow, yo puedo, gracias. Wow, gracias. Porque le estamos dando la sonrisa que muchas veces han engavetado, ¿no? La han dejado allá en el subconsciente y no la quieren sacar. Por miedo o por olvidar, porque también hay cosas que hemos dejado porque hemos olvidado. Esa sonrisa profesional. ¡Wow!
Esa sonrisa profesional que es la oxigenación principal de toda empresa porque ese colaborador está motivado a hacer el mejor, motivado a ser un líder, motivado a buscar las grandes oportunidades para poder estar en ese staff tan importante y dar buenos resultados. Un empleado o un colaborador motivado siempre va a dar resultados. Una vez tuve un vendedor que siempre me traía problemas. Y un día le dije, mira, realmente observa muy bien, él era una persona muy observadora. Y le dije, observa lo que te voy a decir. Y se lo escribí, léela por favor. Decía, si tú traes un problema sin solución, tú formas parte del problema. Él vio el papel, lo leyó, me miró a la cara y me dijo, tienes razón, yo soy el problema. ¿Qué puedo hacer? ¡Wow! Esa pregunta, ¿qué puedo hacer? Fue espectacular. Porque esa persona sonrió. ¿Qué puedo hacer? Por eso que en este momento sentir esa sonrisa, sentir esos procesos emocionales, no es una definición, es una experiencia. Cuando hablamos de sentir, hablamos de sentimiento, hablamos de emociones, hablamos de proceso emocional, hablamos de inteligencia emocional, podemos tener muchas definiciones, pero cada una de ellas proviene de una experiencia. Esa experiencia a nivel personal y a nivel profesional que nos genera y que le genera al colaborar a nivel personal y profesional resultados positivos y a la empresa aún más. Y a la empresa aún más. ¿Por qué? ¿Para qué? Justamente empieza un proceso de contextualización de resultados. Le ponemos freno y empezamos a pensar, empezamos a tener conciencia de cada uno de los actos, de tener conciencia de cada uno de los procesos, de tener conciencia de cada uno de los procesos. Yo quise colocar dos preguntas en esta parte, y se quedó también la hora, en esta parte tan importante, ¿no? Cuando estábamos pequeños nos decían, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Mi mamá y mi papá me lo preguntaban mucho. Yo siempre quería ser astronauta y astrónomo, y todavía. A mí la astronomía me fascina el universo. Hoy en día, y hago esta pregunta para cada uno de ustedes, que puedan escuchar esta ponencia, hago esta pregunta. ¿Qué quiero ser? Ya que soy grande. Muchas veces dejamos a nuestro lado lo que queremos ser en las empresas, a nivel personal, a nivel profesional, y nos sentimos mal. Hace un tiempo, una persona de 50 años me dijo, Coach, lo felicito por todo lo que usted me ha entregado. Y yo digo, realmente, sus respuestas a través de las preguntas es lo que tú debes obtener. Yo simplemente fui un conductor para que obtuvieras un resultado. ¿Qué son tus resultados? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quisieras en este momento hacer? Y me dijo, yo quiero ser psicólogo. ¿Qué te impide ser psicólogo? Coas nunca me había hecho esa pregunta. Pasaron un mes que estoy estudiando psicología. ¿Qué ha resultado para mí? Muchas veces hacemos esas preguntas que no nos hacemos. Dejemos de hacer esas preguntas poderosas, esas preguntas tan importantes en el ser. Por eso es, y se las dejo a todos. ¿Qué quiero ser? Ya que soy grande. Vamos con el siguiente. Respirar y observar. ¿Cuántas veces hemos dejado de observar? Porque no lo aprendemos. ¿Cómo puedes aprender a observarte en el ser personal y en el ser profesional? Tus valores. ¿Cómo eres como persona? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te observas? ¿Cómo eres en ser profesional? ¿Cuántas veces has logrado respirar y sentirte bien? Porque has logrado algo. Porque has observado de que muchas veces entras por un camino y tienes que estar por acá. Eso es un proceso de reflexión. Hace un tiempo estaba haciendo una diplomatura y me dijeron, ¿qué quieres obtener en esta diplomatura? Y dije, desaprender.
Desaprender para poder aprender. Eso es un proceso muy importante dentro de la respiración empresarial. Es conciencia. El proceso es una conciencia de poder desaprender. Por ello, muchas veces, las personas que están dentro de las empresas dicen, él no me va a enseñar a mí porque apenas tiene 2 meses de graduado, por lo tanto, yo acá sí sé. Hay un gran elemento dentro del proceso del coaching, que es el desaprender para poder aprender y la humildad profesional. Y justamente cuando tú observas ese proceso tan interesante, empiezas a obtener resultados muy importantes. Por ello, en este momento, cuando yo digo que tu observador es la manera del cómo y del cuándo, perdón, interpretamos las cosas, del cómo y del cuándo. Y quiero que logren escuchar, que logren observar y que logren sentir lo que yo en este momento voy a decir, porque esto va bajo un contexto muy emocional. ¿Bien? Y esto nos quita a nosotros la respiración, nos quita el oxígeno, muchas veces, porque cuando nos pasan cosas buenas, justamente empezamos a obtener resultados positivos. Cuando empezamos a obtener cosas buenas en el cómo lo interpretamos, ¿ok? Empezamos a tener pensamientos positivos. Y en el cuando lo interpretamos, empezamos a buscar respuestas ante eso positivo. Una gran autora, una gran escritora, psiquiatra, de apellido Estapé, he leído 2 de sus libros espectaculares. Dice que realmente dentro de la psiquiatría, dentro de la psicología, observamos movimientos. Y cuando tú estás en la empresa y algo positivo te pasa, y llegas a la casa y el niño rompe un jarrón familiar, tú lo vas a tomar bien. Aunque, si en la empresa te bajan el sueldo, te pasó algo negativo, vas a tu casa y el niño rompe el jarrón familiar, tú no te recibes. Son los procesos emocionales. Qué increíbles son los procesos emocionales dentro de nuestros procesos conductuales y de toma de decisiones. Por eso es que tu observador es una manera de cómo y cuándo. Por ello, los invito a que reflexionemos nuestros estados de ánimo. Porque esas emociones, cuando se establecen, empiezan a generar estados de ánimo. Esos estados de ánimo son predictores, por eso nos sorprenden. Y a medida que pasa, y a medida se van activando a través de esta situación. Por ello, hay que ser consciente de cada uno de nuestros procesos de observación. Corrige lo que no funciona. Revisa tus creencias y transforma tu motivación. Hay un proceso dentro del observador, dentro del sentir y dentro del escuchar. Lo que es cambio y transformación. Nosotros, en la respiración empresarial, en estos procesos empresariales, necesitamos cambiar. Necesitamos mover. Y todo ese proceso de cambio tiene un proceso de transformación. Ese proceso de transformación dice lo siguiente. Escuchen, obsérvate y siente. Esto forma parte de tu ser. Por lo tanto, a todos ustedes, respiren y busquen la autenticidad. Esa autenticidad que cada uno de nosotros tenemos, cada uno de ustedes tiene. No dejen de aprovechar cada una de esas preguntas poderosas, cada uno de esos procesos emocionales y no dejen de respirar. Empiecen a respirar de una manera profesional. Empecemos a respirar de una manera personal. Empecemos a darle a la sociedad el oxígeno que cada uno de ellos necesita. Aunque debemos empezar por nosotros mismos. Por ello, quiero culminar con esta pregunta. ¿Qué quiero ser? Ya que soy grande. Empecemos entonces a escucharnos, a observarnos y sentirnos. De verdad que muchas gracias a todos. Tomé el tiempo correspondiente. Estoy seguro si hay algunas preguntas, algo que quieran comentar, algo que quieran decir. Estoy acá todo conmigo. Gracias, muchísimas gracias, Wilfredo.
Bueno, la gente está saludando de diferentes partes del mundo, desde Valencia, Daisy Martínez, Milva Jaspe desde Barquisimeto, Yesenia, feliz tarde para todos desde Estados Unidos. Hasta ahora la gente, bueno, mandando muchos likes, corazones. Creo que todos nos quedamos muy movidos por escúchate, obsérvate, siente. Esto forma parte de tu ser. Creo que por esa respiración nos quedamos todos por esta brillante exposición y participación. No sé si quieres decir ya algunas palabras. Bueno, unas palabras. Realmente me siento muy complacido. Dentro de toda la experiencia que he logrado tener en la parte empresarial, en el coaching empresarial, en el coaching personal, he logrado identificar cosas que son muy importantes, ¿no? Y es increíble cuando tú también te haces esas preguntas poderosas y empiezas a moverte, empiezas a lograr hacértelas y empezamos en ese momento de reflexión. Nosotros hemos olvidado reflexionar, hemos olvidado de respirar. En la filosofía, recuerdo que de los estudios que he logrado hacer, Platón decía hay que respirar. Y Aristóteles siempre decía hay que respirar. Es un proceso ontológico, un proceso de verdad muy hermoso. Y si lo llevamos en este momento del siglo XXI, necesitamos darle también una respiración a cada una de las personas que tenemos al lado. Las palabras, las bonitas palabras son respiración. Una bonita canción nos da respiración porque empezamos a respirar. Hemos olvidado inclusive hasta leer poemas, ¿no? Hasta leer poemas. Hemos olvidado entregar una carta a nuestra esposa, a nuestra novia, a los esposos, a los novios. Hemos olvidado de escribir lo que sentimos. Y ese proceso de olvidar hace que nosotros nos olvidemos a nosotros mismos. Y eso es algo que me gusta siempre enfocar en mis charlas, en la motivación empresarial. Muchas veces estamos en una empresa y de repente, ay, se me olvidó buscar a mi hija, se me olvidó almorzar, se me olvidó llamar, wow, nos olvidamos. Y ese es el proceso principal, ¿no? Y por eso este tema de la respiración empresarial nace de allí, nace de olvidar nuestra actitud, de olvidar esa actitud positiva, eso que nos impulsa, eso que nos rodea, eso que nos alimenta. Esas serían mis últimas palabras en esta ponencia. Yo estoy muy agradecido. Gracias por haberme dado la oportunidad. Y bueno, me gustaría tener el feedback de cada uno de ustedes, porque ese feedback, esa retroalimentación para mí es fenomenal. Bueno, aquí Trina Colomé nos dice feliz tarde desde Panamá. Dalia, la gente, bueno, vamos a decir que saludándote de diferentes partes, siguen saludándote de diferentes partes del mundo, conectados con nosotros, a los cuales agradecemos que hayan estado hoy participando en la respiración empresarial, que como nos dice aquí Wilfredo Guerras, esa invitación a sentirnos, bueno, a buscar esa autenticidad en las organizaciones desde el ser para proyectar en todas las demás áreas, incluyendo la empresarial. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos a las 7 de la noche, hora Venezuela, donde estará Daisy Márquez hablando de las tendencias organizacionales. Manténganse con nosotros. Gracias, Wilfredo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan una feliz tarde.